Hermano, muy buenos días. Hoy es Día del Señor, domingo, primer día de la semana, enero 7 del 2024. Y bueno, vamos a leer Salmo 98. Si tiene con usted su Biblia, puede abrir en el Salmo 98. Vamos a leer antes de empezar el tema de hoy. Vamos a dirigirnos con mucha reverencia a la palabra del Señor. Salmo 98. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 98. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su salvación. A la vista de las naciones ha revelado su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Aclamad con júbilo al Señor, toda la tierra. Prorrumpid y cantad con gozo, cantad alabanzas. Cantad alabanzas al Señor con la lira y al son de la melodía. Con trompetas y sonido de cuerno, dad voces ante el Rey, el Señor. Ruja el mar y cuanto contiene, el mundo y los que en él habitan. Batan palmas los ríos, a una canten júbilos los montes. Delante del Señor, pues viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Esta es palabra del Señor. Vamos a hacer una oración. Únase conmigo. Padre Santo, en esta mañana venimos a ti. Gracias por tu palabra. Que lo que vamos a hablar, Señor, pueda hacer de edificación. Bendice y tu bendición esté en cada uno de los hermanos de los que ven este programa. Ahora y después. Que tu Santo Espíritu poderoso se mueva poderosamente hoy, salvando a personas para Jesucristo. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 17. El Evangelio de Juan, capítulo 17. Vamos a leer versículos del 20 hasta el 26. Juan, capítulo 17, del 20 hasta el 26. Vamos a leer la palabra con mucha reverencia. Dice así la palabra de Dios. Mas no ruego solo por estos. Jesús hablando en referencia a sus discípulos, a los 12 apóstoles. Sino también, escuche bien, por los que han de creer en mí. Por la palabra de ellos. O sea, la bendición, la oración de Jesús que está haciendo es por sus discípulos y por los que van a creer el mensaje apostólico. Ahí lo dice. Vuelvo a leer.
Jesús, más no ruego solo por estos, o sea, sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí, Jesús dice, por la palabra de ellos, o sea, el mensaje apostólico. O sea, cuando empiecen a predicar, Pablo cuando viaje, Pedro, y la gente, según el libro de los Hechos, si usted lee el libro de los Hechos, va a ver mucha gente en el Asia vienen a Jesucristo. Jesús oró por ellos, pero no solamente por ellos del primer siglo, sino también hasta nosotros. Todas las generaciones que creen en Jesús por la palabra apostólica. Interesante eso es un detalle muy importante. 21. Y esta es la parte muy importante. Para que todos, o sea, los que creen en Jesús, sean uno. Voy a repetir. Para que todos los que creen en Jesús sean uno. Otra vez. Para que todos los que creen en Jesús sean uno. Y ahí dice, Jesús hace un paréntesis, así como tú, o sea, al Padre, oh Padre, ahí está la invocación, estás en mí. Interesante. La proposición en mí es muy importante. Y yo en ti. Muy importante porque esto más adelante se formula, ¿no?, en los concilios ecuménicos de la divinidad de Jesús, la misma naturaleza de Jesús, la misma esencia, de donde se formula la Trinidad. Interesante, ¿eh? Dice que también ellos, o sea, los que creen en Jesús por la palabra de los apóstoles. Mire cómo va la lógica de Jesús. Así como tú estás en mí, le dice al Padre, y yo en ti, o sea, la misma sustancia. Así que también ellos, o sea, los que creen en Jesús, sus discípulos, nosotros, los que creemos y confesamos el nombre, estén en nosotros. O sea, estar en Jesús es estar en el Padre. O sea, es imposible estar en el Padre sin estar en Jesús. Es imposible estar en Jesús sin estar en el Padre. Por eso es muy importante y es claro el mensaje del Evangelio. El que dice creer en Dios tiene que creer también en Cristo. O sea, si alguien dice, bueno, yo creo en Dios, pero no creo que en Jesús, no es así. O sea, puede creer intelectualmente, pero no está en Dios. Porque aquí lo dice, vuelvo a leer. Para que también ellos estén en nosotros. O sea, Jesús pone primera persona plural, nosotros. O sea, esto fue un golpe fuerte a los judíos. Porque los judíos rechazaron a Jesús. O sea, no podían estar en Dios porque rechazaban a Jesús. Aunque ellos creían intelectualmente. El judío no era ateo. Pero al rechazar a Jesús, no estaba en el Padre. Esto es difícil de creer. Vuelvo a repetir, mira lo que dice Jesús. Para que ellos, los que creen en Él, estén en nosotros. Eso dice la Escritura. Y dice, para que el mundo, propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que el mundo, los que no conocen a Dios, crea que tú me enviaste. Es poderosísimo. Entonces, esto es la unidad por la cual Jesús oró al Padre. El propósito de la unidad es que los creyentes en Jesús estén en el Padre y en Jesús, con el propósito de que el mundo crea que Dios envió a Jesús. La historia del cristianismo no es una historia perfecta. Si usted estudia la historia, en los 20 siglos del cristianismo ha habido violencia, ha habido guerras, herejías, apostasía, cada siglo. El cristianismo no empieza con evangélicos en Estados Unidos, 1900,
ni con Lutero, ni con Calvino, ni con reformadores, ni con los pre-reformadores, ni todos los eventos anteriores. Esto viene 20 siglos, o sea, hay una historia rica de teología y de historia en la fe cristiana. Llevaría mucho tiempo, es más, exige tiempo para estudiar la fe cristiana, hacerse un tiempo y leer. Jesús dice, 22, la gloria que me diste, o sea, Dios le dio la gloria a Jesús, yo le será. Siempre interesante, se da cuenta, mire, analice, la gloria que tú me diste, yo se lo será. ¿Entiendes? Es como un vehículo. La gloria que tú me diste, yo se lo será. La gloria que tú me diste, yo se los he dado. ¿Para qué? Sean uno. Así como nosotros somos uno. ¿Qué es lo que hace la unidad sea real? La gloria de Dios. ¿Qué es lo que hace la unidad sea real? La gloria de Dios. La gloria de Dios hace que la unidad sea real entre los cristianos. Dice así, 22, otra vez, lean. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno. O sea, sin la gloria de Dios no hay unidad en la iglesia. Sin la gloria de Dios no hay unidad en la iglesia. Así como nosotros, o sea, el Padre y Jesús, somos uno. O sea, la oración de Jesús es específica y clara. La unidad de su pueblo en la gloria de Dios. Jesús dice, yo en ti, tú en mí, para que ellos estén en nosotros. Una unidad. Luego el 22 dice, ¿cómo? A través de la gloria. La gloria que tú me diste, yo se los he dado, para que seamos uno. ¿Entiendes? No, no es maravilloso esto lo que estamos mirando. Que para Jesús, aquí nos enseña, la unidad de la iglesia está basada justamente en la gloria de Dios en su iglesia. Y yo creo que eso explica mucho la historia de la iglesia, de todos los problemas, violencia y acciones que en vez de testificar del testimonio de la gloria de Dios, mancharon el nombre de Jesucristo. O sea, mientras la iglesia esté gobernada por hombres, va a ser imperfecta en la tierra. Estamos que 2024 y sigue habiendo un cristianismo fragmentado, fracturado. Hoy día, por ejemplo, el Señor, muchos se reúnen, católicos, ortodoxos y todas las sectas evangélicas y protestantes, pero se odian, unos más que otros. Otros se toleran un poco, pero hay otros que se odian y se odian a muerte. Entonces, yo me pregunto, pregúntese usted, ¿usted cree que Dios va a estar en una congregación donde odian al otro hermano? Contéstese usted. No digo todos, pero hay congregaciones. Estados Unidos, que es la cuna del evangelicalismo, siglo XX, que va a México, a Centroamérica y a Sudamérica, porque aquí nace esto. Cantidad de sectas aquí. Cantidad. Muchas se toleran, pero hay otras que se maldicen. Sin autoridades. El hombre no tiene el derecho de maldecir a otro, ni mandar al infierno a nadie, ni declarar juicio. No, eso es en contra de la Escritura. Solamente Jesús tiene el poder. Dios dio el juicio a Jesús, a su Hijo, dice Jesús mismo. Nosotros no podemos mandar a nadie al infierno. Pero lo hay entre las sectas. Hoy domingo, según ellos, adoran a un Dios en donde todos creemos, pero que se odian uno al otro.
¿Cómo puede uno invocar el nombre de Dios cuando en su corazón odia al otro que también invoca al mismo Dios? Esto es serio. Dentro de las sectas sucede eso. Maldicen, insultan, se burlan, levantan falsos testimonios, difaman y sin tener autoridad de Dios, maldicen y mandan al infierno. Esa es una aberración. Da asco eso. Jesús oró: la gloria que me diste, les he dado. Ahí lo dice. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23. Yo en ellos, Jesús en nosotros, en su pueblo. Es imposible que Jesús esté en un pueblo en donde 100 divisiones se oyen unos a otros. Hay un problema ahí. O Jesús nos mintió, o los que están ahí son falsos. Prefiero creer lo segundo, porque Jesús no miente. Es imposible que la gloria de Cristo esté en congregaciones donde se odian. Eso es elemental. Muchas de las congregaciones y sectas en Estados Unidos son iglesias de hombres, no de Dios. Es fácil. Hay cantidad de personas que fundan su iglesia, no la iglesia de Dios, y tienen seguidores. Esas iglesias de hombres no está la gloria de Dios ahí. Es imposible donde se odien esté la gloria de Cristo. Vuelvo a repetir, yo en ellos, en su iglesia, y tú en mí. Mire, yo en ellos y tú, Padre, en mí. O sea, prácticamente está diciendo ahí, Jesús es Dios, la divinidad. Y dice, para que sean perfeccionados en unidad. Para que sean perfeccionados en unidad. ¿Cómo va a haber unidad cuando hoy, día del Señor, se odian a muerte? No hablando de musulmanes o ateos a cristianos, entre comillas, cristianos. O sea, los argumentos que ellos ponen, bueno, lo odio porque esto, es una blasfemia ante Dios. La Biblia se ha convertido a un libro de juguete en manos de hombres impíos que dizque se llaman cristianos. Se maldicen unos a otros hoy día. De la boca que dicen ellos alabar a Dios sale maldición para el otro que también alaba a Dios. Yo le pregunto a usted, ¿es eso ser iglesia de Dios? Una total burla abierta al Espíritu Santo. El hombre no tiene autoridad para mandar a la maldición y al infierno a otro cristiano. Mira lo que dice aquí. Yo en ellos, Jesús en su pueblo. Tú en mí. Unidad. Para que sean perfeccionados en unidad. Dice, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Para que el mundo sepa que tú me enviaste. El mundo, hoy en día, con el avance académico y de las ciencias y el testimonio real, muchos no toman en serio el cristianismo, sea donde sea, ya sea católico, protestante y todos los evangélicos se la aceptan. Aquí en Estados Unidos, cuna del evangelicalismo que va a México, en Sudamérica, a principios del siglo XX. Usted tal vez ni nacía. No toman en serio a las sectas. Muchos de los que se salen de las sectas se convierten en ateos, agnósticos. Y ven, esto es una payasada.
Porque hoy día específicamente señalan, se reúnen en sus sectas, templos, iglesias, lo que sea, y cada pastor de ellos mismos se atribuye el poder de decir que somos los verdaderos, no el otro. Y por lo tanto crean una mentalidad sectaria, maldiciendo al que no está con ellos. Yo le pregunto, ¿cómo la gloria de Cristo va a estar en ellos? Es imposible. Esto va a seguir y va a seguir hasta que llegue el momento en donde nosotros no vamos a verlo. Venga Jesús a eliminar a sus enemigos y la sorpresa va a ser que aquellos que dicen son de sana doctrina, Jesús les va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Han leído esa parte? Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Vuelvo a repetir, dice Jesús, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Cuide lo que dice su boca, no maldiga a su hermano, solo porque piensa diferente a usted. La historia del cristianismo está llena de masacres entre cristianos y cristianos. En la Edad Media, muchos se preparaban para matar a otros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los otros oraban a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, orando al mismo Dios, al mismo Jesús, salían y se masacraban a muerte. Esa parte nunca se olvide, porque es la perspectiva. Se mataron no entre musulmanes y cristianos, es otra historia, sino entre cristianos. Lo mato porque son herejes, me defiendo porque son idólatras. Y tanto los que consideraban al otro grupo hereje y aquellos que consideraban a que los perseguía como idólatras se mataron y se masacraron a muerte. Niños, bebés, mujeres, hombres y ancianos. La sangre de millones de cristianos ha cubierto toda Europa y el olor a sangre humana se elevó al cielo. Eso no es lo que oró Jesús. En vez de haber habido una unidad bajo la gloria de Cristo, lo que hubo es muerte y masacre entre cristianos. Y hasta ahora, el odio en el corazón humano es tanto que yo dudo que aquellos que odian tengan el Espíritu de Dios. Nadie tiene el derecho de condenar nada a nadie. El que va a condenar va a ser Jesús. El que decide quiénes o quiénes no son es Jesús. Nadie más. El mundo no ve unidad. El mundo se burla de los cristianos en el espectro general, ya sea católicos, ortodoxos y todas las sectas protestantes. Llamo sectas porque no hay unidad ahí. Es una variedad, es como un mercado abierto. Nadie tiene un papa, cada líder es su líder y cada división justifica su verdad basado en las debilidades de otros. Y así es. Entonces, unidad en el aspecto humano no hay. No existe. Ni siquiera tolerancia. Es más, los cristianos no estamos llamados a tolerarnos. Los cristianos estamos llamados a amarnos, no a tolerar. Se tolera e implica toleración algo que uno no acepta, pero bueno, hasta ahí nomás. No, los cristianos estamos llamados a amarnos, pero no hay eso. Lo que existe es soberbia, arrogancia, burla, malcriadez, falta de respeto,
falta de ética, insultos, agravios, falsos testimonios, acusaciones, difamaciones. No estoy hablando del mundano contra el cristiano, entre los llamados cristianos. Sectas que se levantan, se pelean, hacen un circo, no tienen credibilidad. Da asco. Esa es la palabra, da asco. Me escriben a mí, me dicen, hermano, ¿a cuál denominación me recomienda? Mi respuesta es corta, a nadie. ¿Cómo yo voy a ir a recomendar a un hermano a una congregación donde yo no iría? Yo pongo a nadie, porque es mandarle a una cueva de leones. A ese nivel hemos llegado en el siglo XXI. Eso es. Padre, 24, quiero que los que me has dado, o sea, los discípulos, estén también conmigo, donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí está hablando la divinidad de Jesús. La divinidad de Jesús, su eternidad, que siempre estuvo en la gloria, estuvo en la gloria. Oh Padre, invocación, justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Interesante, porque aquí deja de lado también al pueblo de ese entonces de Israel. Y estos, o sea, sus discípulos, no está hablando de los fariseos, sus discípulos, estos han conocido que tú me enviaste. Eran solamente 12, tal vez alguien más. Estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. O sea, la gloria de Cristo une a su iglesia y el vínculo es el amor. En Estados Unidos, el país más religioso, donde hay más congregaciones, católicos en su mayoría, ortodoxos, y la gran diferencia, la gran diversidad de sectas evangélicas, habidas y por haber, al gusto del cliente. Sí, de aquí nace eso, al gusto del cliente. Y cuando digo al gusto del cliente, es literalmente al gusto del cliente. Si a usted le gusta una congregación activa, dinámica, música moderna, lo encuentra. Si usted quiere una congregación solemne, tranquila, estoica, también lo encuentra. Pequeña, lo encuentra. Grandísima, lo encuentra. Cualquier estilo, usted lo va a encontrar. Pero eso no es el punto. El punto es, hay amor, como dice Jesús 26. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste, Padre e Hijo, un amor perfecto, esté en ellos y yo en ellos. ¿Se imagina el amor perfecto de Dios entre su iglesia? Bueno, si fuera así, es perfecto. No hay eso. Hay un problema. O Jesús mintió, o estos grupos no son el pueblo de Dios. Una de dos. Prefiero creer lo segundo que lo primero. Porque Jesús no miente. Entonces, si estos grupos no tienen el amor de Dios, ¿quiénes son? ¿Se ha preguntado usted eso? Si estos grupos no tienen el amor de Dios, pregunte, ¿quiénes son?
Y me pongo a pensar y digo, la iglesia ha pasado por tantas etapas. Surgieron apóstatas, herejes, hubo corrupción de todo tipo, a todo nivel. Guerras en Europa entre cristianos, millones murieron, derramaron su sangre, cubrieron toda Europa con la sangre de cristianos. El olor llegaba por millas, kilómetros, putrefacción abierta por las matanzas, decapitaciones en las hogueras, todo en nombre de Cristo. Eso quería Jesús. Póngase a pensar. Yo me pongo a pensar y digo, eso quería Jesús, que millones de cristianos salgan a masacrarse con odio, invocando el nombre de Dios, con espadas, con lanzas, quemándose unos a otros. Eso era la oración de Jesús. Y hasta ahora existe ese odio visceral. Cuando pienso que vamos a estar ante el trono de Dios, me pregunto y digo, ¿qué van a responder aquellos cuando Jesús le dice, ¿por qué mataste al que creía en mi nombre? O porque pues era hereje, es un apóstata, es un idólatra. ¿Por qué lo insultaste? Bueno, pues ¿qué más quería decir? Tenía que hacer lo mismo. ¿Quién te dio el derecho a mandar al infierno sin que tú eras Dios? Bueno, pues me enojaba y tengo que decirle que se vayan al infierno. No, ¿quién te dio el derecho? Si yo soy el único juez. Bueno, pues es que tú sabes, yo, Señor, cuando en realidad yo no te conozco a ti, hacedor de maldad. Y vas a ser tú el que vas a ir. No le dan temor de que su labio salga necedades insultando y mandando al infierno a la gente. No le da miedo para que el día cuando esté muera, Dios le va a pedir cuenta de sus palabras de maldición. No tiene temor. No tiene temor en verdad. De burlarse de su prójimo, de insultar a su prójimo. No tiene miedo. No le importó absolutamente nada. De que cuando esté en la presencia de Dios te va a tener que dar cuenta de toda palabra que sale de su boca, especialmente de maldición, cuando no tiene el poder de hacerlo, ni la autoridad. ¿Se ha dado cuenta de eso? Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daría a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Reflexiones, hay mucho que hablar. Quiero leer una parte de lo que dije de un teólogo muy conocido. Tal vez usted no lo conoce, pero es muy conocido en círculos reformados. Tengo aquí. Su nombre es Cornelio Van Til. Van, V-A-N, espacio, Til, T-I-L. Van Til, Cornelio Van Til. Reformados, presbiterianos, conocemos quién fue. Un gran apologista. Es verdadero apologista, no los de Facebook. Me dan risa cuando veo que se llaman apologistas. Para nada. Cornelio Van Til fue un verdadero teólogo, un gran reformado, apologista en todo el sentido de la palabra, presbiteriano. Él escribió un tema refiriéndose al pastor reformado y al ecumenismo. Para los que no conocen,
porque tal vez no han leído. Voy a decirles quién fue Cornelio Van Til. Cornelio Van Til nació en Bélgica en 1895. Estudió en el Colegio Universidad Calvin en 1922. En el seminario Princeton 1924 a 1925. En la Universidad de Princeton 1927. Fue pastor de la Iglesia Reformada en Michigan de 1927 a 1928. Fue profesor de apologética en el seminario Princeton de 1927 a 1929. Fue profesor de apologética y ética en el seminario de Westminster en Princeton 1929 a 1979, o 50 años. Estamos hablando de un verdadero apologista, ¿ok? No de los que salen en YouTube. Es una burla, sinceramente. Yo me río. No lo tomen en serio, sinceramente. Pero estamos hablando de un verdadero apologista. Prácticamente casi ya no hay este tipo de apologista. Y temo que no lo haya, sinceramente. Van Til fue un verdadero apologista. ¿Okay? Fue un actor, escritor prolífico y autor de más de 30 libros y más de 220 artículos, panfletos y revistas teológicas. Es conocido por su libro En defensa de la fe, publicado por la Compañía de Publicaciones Presbiteriana y Reformada en el año 1955. El artículo que escribe, El pastor reformado y el ecumenismo, es muy amplio. Solamente quiero hablar algunas partes de eso, ¿no? Algunas partes que tienen que ver con esto. La parte número 5 que dice el ecumenismo protestante moderno. El ecumenismo protestante moderno. Porque yo creo que voy a tratar de leerlo pausadamente el tiempo que queda, porque yo quiero que presten atención a lo que escriba. Recuerden, es uno de los más prolíficos intelectuales apologistas verdaderos que ha existido. Yo creo que ya no existe. Los que hay, no. Honestamente, no conozco otros apologistas. Si usted conoce, yo vivo aquí en Estados Unidos, no hay. Hay algunos que se llaman apologistas, pero nada a su nivel. Estos son apologistas verdaderos, ¿ok? No los de Facebook, especialmente en idioma hispano. Yo me río, porque nada que ver. Estoy hablando de apologistas verdaderos. Si alguien conoce a alguien del mismo nivel intelectual de Van Til, escríbame. Porque no conozco otro. Van Til ha sido, yo creo que el único y el último apologista. Mire lo que escribe aquí. En la parte ecumenismo moderno. Dice así. Para propósitos de la comparación, vamos a referirnos primero a un artículo escrito por el doctor Adolf Wieser, libro titulado Historia del movimiento ecuménico en el mundo ecuménico. El doctor Wieser, ¿no?, desarrolla un servicio genuino para nosotros en su artículo, en donde él describe los varios significados de la palabra ecuménico. Escuche bien. Vamos a limitarnos a 3 significados del desarrollo moderno del ecumenismo. El primero significado es, 1. Ecumenismo se refiere a aquellos que pertenecen al alcance mundial misionero de la Iglesia. Alcance mundial misionero de la Iglesia. 2. Aquello que pertenece a relaciones entre la unidad de 2 o más iglesias de varias confesiones. Y tercero, a la calidad o aptitud, el cual expresa la conciencia y deseo de la unidad cristiana. Okay. Ambos, la forma ecuménica bíblica y la forma ecuménica moderna, están de acuerdo en la responsabilidad misionera de la Iglesia, o sea, salir y hacer misiones.
están también de acuerdo en el hecho de que, mientras el principio del Evangelio permite, muchas denominaciones deberían unirse. Escuche bien. Y también están de acuerdo que tal unión puede venir solamente, y aquí viene la condición, si hay un genuino deseo de unidad de ambas partes de los creyentes en Cristo. O sea, lo que está diciendo aquí es algo imposible. ¿Por qué? Porque al final uno puede estar de acuerdo en que hay que predicar, no hay problema en eso. Uno está de acuerdo en que, bueno, las denominaciones que creemos algo común, unirnos. El problema está en que todos deberían de estar de acuerdo en que tienen que unirse. Y eso es lo difícil. En este momento en Estados Unidos, por ejemplo, por ponerles un ejemplo de lo difícil, es más, y cuando digo difícil, implica algo que al menos hay una posibilidad. No, yo creo que no es posible unidad. Es imposible la unidad de los cristianos. Y no hablo católicos y protestantes, hablo dentro del protestantismo, por una sola razón. Las denominaciones más importantes en Estados Unidos, luterano, presbiteriano, bautista, metodista también, 4, están subdivididas cada una, lo cual implica cada subdivisión que no estaban de acuerdo y dividen. Presbiterianismo por sí solo tiene más de veintena de divisiones. Es imposible que haya ecumenismo entre presbiterianos. Algunos tal vez 3, 4, pero no son 4 divisiones, son más de 15, 20 divisiones presbiterianas. O sea, no va a haber. Bautistas lo mismo. Hay más de 10 divisiones entre los bautistas, de diferentes. No puede haber unidad. Uno se cree más bautista que el otro se cree más bautista que todos. Es imposible. Luteranos también. Hay luteranos que no siguen a Lutero. Se llaman luteranos porque pues, es nuestro nombre, pero Lutero estuvo mal. Critican a Lutero. Hay otros que sí siguen a Lutero, pero tanto siguen a Lutero que no tienen comunión con nadie. Y cuando digo nadie, nadie. Es imposible haber comunión con nadie. Metodismo. Pues ya saben, el metodismo se ha dividido en más de 4.000 pequeñas sectas por motivos de que los líderes de la iglesia metodista tienen líderes que a favor del homosexualismo, transexualismo. Esas divisiones que han salido, iglesias que se siguen separando, se han formado otra denominación, pero no todas entran ahí. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cómo va a haber ecumenismo entre protestantes cuando entre las mismas divisiones se han superdividido? Presbiterianismo, hay presbiterianos que se creen más presbiterianos que otros. Hay presbiterianos que no tienen comunión con nadie porque los demás se han corrompido, ellos solamente son los únicos verdaderos. Así no va a haber comunión. Lo mismo con los bautistas, lo mismo con los metodistas. Y eso sin contar el pentecostalismo, que también están superdivididos. Hay unos que dicen, si no hablan en lenguas no es cristiano. Otros que dicen, bueno, hablar en lenguas es opcional. Otros dicen, bueno, eso ya era del pasado. O sea, tantas, por eso digo el ejemplo del mercado. Usted va al mercado y encuentra más de una veintena de clases de manzanas. Hay manzanas pequeñitas, manzanas así medianas, manzanas grandotas. Hay todo tipo. Solamente manzanas. Bueno, así es el evangelicalismo. ¿Cómo va a haber unidad? No va a haber acuerdo. Lo que dice aquí Pantil es correcto. La unidad va a ser siempre y cuando hay un deseo genuino de la unidad de parte de los creyentes en Cristo. Hay algunos que quieren, pero no es suficiente alguno. Tiene que haber todos. Si no hay consenso, no puede haber unidad. Y cuando digo unidad, muchos dicen, bueno, yo tengo que dejar de ser lo que soy. No, 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 no. Cada uno conserva su identidad, pero están unidos.
Algunos lo han hecho, pero algunos no es todo. O sea, no hay. Se imagina, si en el mismo protestantismo no hay unidad para nada, no lo va a haber. ¿Ok? ¿Qué se espera tener una comunión con Roma? Peor todavía. Y no es ser pesimista, es la verdad. Porque Roma es otra especie, digamos así, de raza. ¿No? Es como en la raza de perros, o esta raza es pura, no la mezcles con esa otra raza chusca. No, tiene que mantener su raza aquí. Pues tampoco tú no puedes tú mezclar eso con esto, ¿no? Pureza de la raza. Algo así. No se puede mezclar con Roma. Porque dentro del protestantismo general, Roma es la bestia. Falso evangelio. Trono de Satanás. Bueno, pero no hay que ir a ese punto, porque dentro del mismo protestantismo no hay unidad, no va a haber. Tal vez lo que une va a ser un anticatolicismo, puede ser, pero eso no implica unidad. Los testigos de Jehová también son anticatólicos. Los adventistas son anticatólicos. La denominación o secta americana que está dejando de ser y está entrando y tiene más fuerza son los mormones. Mormonismo ha cambiado su táctica. Mormonismo se está convirtiendo en una religión americana que tiene gran peso inclusive en universidades. Tiene aceptación entre católicos, inclusive protestantes. No es confrontativa, al contrario, toma ventaja de las divisiones del protestantismo para que el mormonismo se presente como una alternativa positiva de unidad, y lo está logrando. Mientras otros se siguen peleando todavía con ideas del siglo XVI y XVII, mormonismo no pierde su tiempo en esas cosas y se dedica a formar una imagen más positiva. Ellos mantienen su identidad sin perder lo que son, pero al mismo tiempo abren puertas de comunicación y diálogo con otras. Y realmente lo están logrando. ¿Qué más dice? Dice, todavía tengo unos minutos más. La diferencia entre los dos tipos, el ecumenismo bíblico y moderno. Hace su aparición en concepciones exclusivas mutuamente. Sin embargo, es muy problemático para los hombres pecadores. Nosotros debemos hablar todavía de las diferencias, que por la gracia del Espíritu Santo debemos hablar la verdad, pero hablarlo en amor. Fíjese, estamos hablando del mejor apologista que tuvo la Reforma, siglo XX. Ya no hay otro, que yo conozca no hay otro, no hay sinceramente, de ese calibre no existe. Ni William Wayne Craig, el arminiano, molinista, no va a esa altura de Bantil. Bantil es único, creo. Los que no conocen, aquí se conoce mucho en el área reformado, el tipo fue un crack, un campeón. ¿Ok? Y dice, hablar la verdad en amor. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Él oró por nuestra santificación, pero Él oró para que pueda ser o llevarse a cabo por la palabra, porque Él dijo, tu palabra es verdad. Tremendo. O sea, lo que Él está diciendo, Bantil, es, sí, puede haber ecumenismo, pero ecumenismo en la verdad, en amor. ¿Me entiendes? En la verdad, en amor. Dice aquí, bueno, tal vez esto lo puede hacer más adelante, pero pone aquí la razón o la raíz del desarrollo de la idea moderna de iglesia. ¿Cuál es la idea moderna de iglesia? Él culpa, diría así, no usa la palabra culpa, pero él señala a uno, dos, a ver, uno, dos,
a dos personajes que han influenciado mucho en el desarrollo de la moderna idea de iglesia, que influenció en la creación del ecumenismo. Muchos tampoco no van a conocer esto, pero los que estudiamos filosofía y teología lo conocemos. Uno es el filósofo Immanuel Kant, K-A-N-T, se pronuncia Kant, Immanuel Kant, en español Emmanuel, en inglés Immanuel. Y el otro teólogo filósofo Friedrich Schleiermacher. Usted no los conoce, tal vez la mayoría no los conoce. Los que estudiamos teología e historia sí los conocemos. Esos dos personajes, Van Til los usa como los influenciantes de haber creado un nuevo concepto de iglesia. No. Esto lo voy a tener que desarrollarlo más adelante, tal vez más tarde, porque es muy importante. Entonces, esta va a ser la primera parte, voy a dejarlo ahí. La segunda parte va a ser más adelante hoy, en cuanto al desarrollo moderno de la iglesia. Y yo quiero esto terminarlo, porque es muy bueno. Entonces, hermanos, lo vamos a dejar aquí, primera parte. Está pendiente la segunda parte, porque en la segunda parte voy a desarrollar lo que Van Til habla de cómo Immanuel Kant, Friedrich Schleiermacher y también la nueva ortodoxia de la iglesia, en personajes como por ejemplo Karl Barth y también Berkouwer y otros más, formaron y dieron lugar o formaron las bases para el ecumenismo. Van Til, una autoridad en apologética, en teología reformada, nos va a ayudar a entender de que sí es posible el ecumenismo, pero dentro de los parámetros de la verdad, en amor. Y yo creo que esa es la parte más fundamental, lo cual va a ser, es tal vez no viable porque muchos ni siquiera concuerdan con eso y no quieren. Pero es muy bueno saber. Entonces, el ecumenismo protestante reformado es viable siempre y cuando las partes involucradas están de acuerdo y quieran hacerlo en la verdad, que es la palabra de Dios, en amor. Así que vamos a orar y más adelante, vale, la segunda parte, va a estar muy bueno esto. En el nombre de Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia. Que podamos, Señor, entender que venir primeramente y confesar nuestros pecados. Que tu Espíritu Santo nos ayude a nosotros a entender y vivir el cristianismo, tal como tú nos enseñas. Danos sabiduría, inteligencia y poder meditar en tu palabra, tal como Jesús dice en Juan 17, para que seamos uno, pero para que seamos uno en Cristo y tú en nosotros, para que tu gloria que nos diste esté en nosotros y el amor perfecto en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con ustedes. Amén.